Y si te dijera que el mayor manipulador de tu vida no es tu jefe, tu pareja, ni tus amigos, sino tu propia familia? Sí, esa misma familia que te crió, te abrazó, y también te enseñó que para ser amado tenías que sacrificarte por todos menos por ti. Lo peor, sigues cayendo en sus trampas sin darte cuenta. Pero hoy eso cambia. Porque te voy a revelar las 5 leyes de sangre fría de Maquiavelo, estrategias milenarias que te enseñarán cómo proteger tu paz mental sin romper con tu familia. Así que quédate hasta el final porque este video puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si te identificas, suscríbete. Porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir. Nunca justifiques tus decisiones. Uno de los errores más comunes que cometemos frente a la familia, y que Maquiavelo jamás habría tolerado en su propia corte, es la necesidad casi automática de justificar nuestras decisiones. Cuando alguien nos cuestiona, sobre todo si es nuestra madre, nuestro padre, un hermano, solemos entrar en modo explicación. Decimos cosas como, es que he tenido mucho trabajo, estoy agotado, no es que no quiera, pero, como si necesitáramos permiso para descansar, para decir no, para vivir. El problema con justificarte es que no solo estás abriendo la puerta al juicio, sino que inconscientemente estás pidiendo validación. Al explicar tus motivos de forma excesiva, estás enviando un mensaje claro. Mi decisión está sujeta a evaluación, y si no te convence, la cambiaré. En ese momento, dejas de tener control sobre tu vida y pasas a jugar con las reglas del otro. La estrategia maquiavélica frente a este tipo de situación es completamente opuesta. Maquiavelo entendía que en la política, y sí, la familia tiene su propia política, la sobreexplicación es percibida como debilidad. Una persona segura no necesita justificar cada paso, simplemente comunica sus límites con claridad y sigue adelante. Cuando dices no voy a poder ir y cambias de tema, cortas de raíz cualquier intento de manipulación. No hay argumento que desarmar, no hay defensa que desgastar. Este cambio puede ser incómodo al principio. Si estás acostumbrado a justificarte, puede sentirse rudo, distante o incluso grosero. Pero en realidad, es un acto profundo de respeto propio. No estás faltando al respeto a nadie, estás mostrándote como una persona autónoma, con criterios propios, con derecho a decidir sin necesidad de tribunal. Tu madre puede intentar insistir. Tu padre puede levantar la ceja. Pero si mantienes la firmeza con calma y sin culpa, algo empieza a cambiar. Ya no estás interpretando el papel del hijo que ruega comprensión. Estás asumiendo el rol del adulto que toma decisiones y las comunica sin buscar aprobación. Eso, con el tiempo, genera respeto. Si quieres dejar de ser manipulado, el primer paso es este. Deja de justificarte. La claridad es más poderosa que cualquier excusa, y la firmeza tranquila es el idioma que el manipulador no sabe cómo enfrentar. Transforma el chantaje en información. Cuando alguien de tu familia te lanza un comentario como, has cambiado, ya no eres el hijo que crié. La reacción automática suele ser una mezcla de culpa, miedo al rechazo y una necesidad urgente de explicarte. De decir, no he cambiado, sigo siendo el mismo, no quiero que pienses eso de mí. Pero aquí es donde entra una de las estrategias más poderosas inspiradas por el pensamiento maquiavélico, transformar el chantaje emocional en información útil. Maquiavelo observaba a los grandes líderes como César Borgia rodearse de personas que usaban todo tipo de estrategias para manipular, chantajear y debilitar. Lo que él recomendaba no era reaccionar emocionalmente, sino estudiar el comportamiento como lo haría un estratega. Es decir, no tomártelo como algo personal, sino como un patrón observable. Cuando un familiar intenta hacerte sentir culpable, estás frente a un mecanismo psicológico que probablemente ha sido efectivo durante años. Pero si tú lo ves desde fuera, como un científico que analiza un fenómeno, cambias la dinámica. En lugar de sentirte atacado, piensas, interesante, esta persona solo me elogia cuando hago lo que quiere. Cuando no cedo, me acusa de haber cambiado. ¿Qué dice eso de su forma de amar? Ahí es cuando dejas de ser presa de la emoción y te conviertes en observador. Esta distancia emocional no es frialdad, es claridad. Es darte cuenta de que la manipulación solo funciona cuando tú reaccionas con culpa, con miedo o con necesidad de aprobación. En el momento en que lo ves como lo que es, una táctica, deja de tener poder sobre ti. Piensa en cada interacción como una oportunidad para recolectar datos. ¿Qué patrones se repiten? ¿Cuándo aparece la culpa? ¿En qué situaciones te comparan con otros? ¿Cuáles son las frases que más te sacuden emocionalmente? Esa información es oro puro. Porque cuando conoces las jugadas de un oponente, puedes anticiparte. Y al anticiparte,
te vuelves inmune. Maquiavelo diría que quien comprende los mecanismos del poder ya no es víctima de ellos. En tu caso, quien comprende los mecanismos de la manipulación familiar deja de ser controlado por ella. Y ese es un paso crucial hacia la verdadera libertad emocional. Usa el silencio como arma. En la familia, el silencio suele verse como algo incómodo, casi agresivo. Nos enseñaron que si alguien dice algo ofensivo, hay que responder. Que si hay una provocación, hay que defenderse. Que si tu hermana lanza una indirecta en plena comida, tienes que aclarar las cosas o demostrar que tienes la razón. Pero lo que Maquiavelo observó, y lo que nosotros podemos aplicar, es que el silencio puede ser la respuesta más poderosa de todas. Imagínate esta escena. Estás en la mesa familiar y alguien lanza una provocación. Un comentario pasivo-agresivo. Una crítica disfrazada de broma. Lo habitual sería defenderte o devolver la agresión. Pero en cambio, tú simplemente la miras durante 3 segundos, sonríes apenas y sigues comiendo. El ambiente cambia. La tensión sube. No por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. El silencio crea un vacío. Y ese vacío genera incomodidad en quienes están acostumbrados a tener el control a través de tus reacciones. El manipulador necesita tu energía emocional para alimentar su juego. Si no le das combustible, se desestabiliza. No sabe cómo responder al desinterés. Porque el silencio, bien usado, no es pasividad. Es estrategia. Es presencia. Es dominio. Maquiavelo lo sabía muy bien. En los tribunales, mientras sus adversarios alzaban la voz y se agitaban, él permanecía en calma, callado, observando. Y cuando finalmente hablaba, todos lo escuchaban. Porque había generado una tensión que capturaba la atención. El silencio, en su justa medida, da más peso a tus palabras futuras. En tu entorno familiar, aplicar esto es una forma sutil pero contundente de tomar el control. En vez de entrar en el juego de siempre, te conviertes en una presencia distinta. Más firme, más enigmática, más difícil de leer. Eso cambia la dinámica por completo. El silencio rompe patrones. Desactiva provocaciones. Y lo más importante, te da tiempo para pensar antes de reaccionar. En vez de actuar desde la emoción, actúas desde la estrategia. Porque no todo merece respuesta. A veces, lo que más desarma a un manipulador es tu indiferencia. Establece consecuencias, no amenazas. Una de las trampas más comunes en las relaciones familiares es entrar en el juego de las amenazas emocionales. Esas advertencias que lanzamos cuando estamos frustrados. Si sigues llamándome así, me voy a enojar. Si no dejas de controlarme, voy a alejarme. Aunque parezcan firmes, en realidad revelan que aún estás negociando tu bienestar. Porque una amenaza es solo una posibilidad futura, sujeta a discusión, a manipulación, a interpretaciones. Y en el mundo del poder, como bien sabía Maquiavelo, las amenazas son débiles y no van acompañadas de acción. Lo verdaderamente efectivo es establecer consecuencias claras y aplicarlas sin dramatismo. Por ejemplo, si un familiar te llama insistentemente y tú ya dijiste que estabas ocupado, en lugar de advertir que te molesta, simplemente dejas de contestar a la tercera llamada. Y cuando le pregunten, dices con naturalidad, estaba ocupado. Sin reclamos, sin disculpas, sin explicaciones. Es una acción concreta que transmite un mensaje más fuerte que cualquier discusión. Tus límites existen y serán respetados. Las amenazas se usan cuando queremos controlar la reacción del otro. Pero las consecuencias nacen del autocuidado. Ya no estás tratando de hacer que el otro cambie. Estás asegurándote de actuar conforme lo que tú necesitas para mantener tu paz mental. Esa diferencia es enorme. Porque te saca del rol de víctima y te coloca en el lugar del adulto que ejerce su autonomía sin pedir permiso. Maquiavelo relató cómo César Borgia, al ser traicionado por un ministro, no hizo amenazas. No organizó un discurso. Simplemente actuó. La acción fue tan contundente que no necesitó repetirla. Todos comprendieron el mensaje. Y aunque tú no vas a cortar a nadie por la mitad, obviamente, el principio es el mismo. Actúa con claridad, sin teatralidad, y las personas se adaptarán a tu nueva forma de relacionarte. En el contexto familiar, esto puede significar limitar el tiempo que pasas con ciertos miembros, no responder ciertos mensajes o poner pausas en conversaciones que cruzan límites. No lo anuncies como castigo. Simplemente hazlo. Con consistencia. Con firmeza. Con tranquilidad. Porque cuando dejas de advertir y comienzas a actuar, los demás entienden que algo cambió. Y ese cambio trae consigo respeto, claridad y, sobre todo, libertad emocional.
Mantén la relación sin dependencia emocional. Este último principio puede parecer el más sutil, pero es el que tiene mayor poder transformador. Mantener la relación con tu familia sin depender emocionalmente de su aprobación. Porque sí, puedes seguir formando parte de tu familia. Puedes ir a los cumpleaños, aparecer en las cenas, responder a los mensajes, pero todo desde un lugar muy diferente, la autonomía emocional. Muchos piensan que la única salida es romper vínculos, irse, desaparecer, pero eso no siempre es necesario. Lo que sí es indispensable es dejar de vivir atado al miedo de no agradar, de decepcionar, de no ser el hijo perfecto. Mientras tu autoestima dependa de la aprobación de tu familia, seguirás siendo manipulable. Seguirás cediendo por miedo. Seguirás reaccionando en lugar de elegir. Maquiavelo no aconsejaba cortar relaciones sin necesidad. De hecho, era experto en mantener relaciones cordiales con personas que lo habían traicionado, humillado o criticado. Lo hacía porque entendía que la clave estaba en controlar sus emociones, no en evitar la interacción. Asistía a los eventos, daba la mano, sonreía, pero jamás dejaba que su bienestar interno dependiera de lo que pensaran de él. Aplicar esto en tu familia significa convertirte en un diplomático familiar. Participas con educación, mantienes la cortesía, pero no buscas validación. Si alguien lanza una indirecta, no reaccionas. Si intentan hacerte sentir culpable, no te defiendes. Simplemente escuchas, asientes si es necesario y sigues con tu vida. Tu valor ya no está en sus ojos. Está en ti. Lo más sorprendente es que cuando haces este cambio, los demás lo sienten. No pueden decir que estás siendo grosero, porque estás presente. No pueden acusarte de indiferencia, porque sigues participando. Pero algo se ha transformado, ya no pueden controlarte emocionalmente. Y eso, con el tiempo, los obliga a cambiar la forma en que se relacionan contigo. Te has vuelto menos predecible, menos disponible emocionalmente para el drama, más centrado, más fuerte, y lo mejor de todo, más libre. Porque al final, el mayor acto de amor que puedes tener hacia tu familia es amarte lo suficiente como para no depender. La historia termina con un giro. Donde antes eras el hijo que pedía permiso para existir, ahora eres el adulto que decide cómo vivir. No porque odies a tu familia, sino porque has aprendido a amarte lo suficiente como para no entregar tu vida a cambio de su aprobación. Esa es la verdadera transformación. Y sí, es muy probable que al principio te llamen egoísta, que digan que has cambiado, que te acusen de haberte vuelto frío, distante, ingrato. Pero eso solo significa una cosa: ya no estás cumpliendo el papel que te habían asignado. Y cuando dejas de jugar el rol del hijo sumiso o del salvador emocional, el guión cambia. Y eso incomoda. Pero al mismo tiempo, algo mágico ocurre. Comienzan a respetarte más. Tus decisiones dejan de ser cuestionadas todo el tiempo. Tus límites empiezan a ser tomados en serio. Y los dramas desaparecen. No porque se hayan resuelto, sino porque tú dejaste de alimentarlos. Ya no eres parte del juego. Y sin jugador, el juego se cae. Es aquí donde Maquiavelo tenía razón. Las personas respetan a quien no pueden controlar. Cuando dejas de ceder por miedo, tu voz se vuelve más firme. Cuando dejas de pedir aprobación, tu presencia se vuelve más auténtica. Y cuando dejas de justificarte, tu vida empieza a girar en torno a ti, no a los demás. No se trata de romper la relación con tu familia. Se trata de romper el patrón, de soltar la necesidad de agradar, de elegirte sin culpa. Porque solo cuando puedes decir no sin miedo, tu sí se vuelve genuino. Solo cuando puedes proteger tu paz, puedes amar sin resentimiento. Y solo cuando dejas de ser esclavo emocional, puedes ser verdaderamente libre. Así que te dejo con una pregunta. ¿Vas a seguir actuando como el hijo que pide permiso para vivir, o vas a convertirte en el adulto que honra a su familia sin traicionarse a sí mismo? Y este video te hizo reflexionar. No te vayas sin dejar tu like. Pero más importante aún, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no hablamos de lo que está de moda. Hablamos de lo que te puede cambiar la vida. Porque en este canal no te decimos lo que quieres escuchar. Te decimos lo que necesitas escuchar para recuperar tu poder, tu autoestima y tu libertad emocional. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y recuerda, quien entiende el juego, deja de ser ficha. Nos vemos en el próximo video. Y esta vez, llegarás con otra energía. La de alguien que ya no necesita permiso para ser libre.